Y una vez más estamos aquí reunidos con Nacho, con Nico, para continuar esta conversación acerca de Dungeons and Dragons sexta edición, signo de interrogación. Porque estamos tratando de dilucidar si es que los problemas que nosotros percibimos que tiene la quinta edición del Dungeons and Dragons se deben resolver mediante alguna forma. Y las tres formas en las que nosotros estamos pensando es una forma que tiene que ver con suplementos o compendios que de alguna manera nos permitan ampliar un poco las reglas. Nacho ha sido una voz muy fuerte a favor de las dotes, ¿no es cierto? Las dotes como una solución para cualquier problema de diseño, de mecánica, de solución. Segunda alternativa, entrar ya en una versión 5.5 del juego Dungeons and Dragons, en la cual se tocan ciertas mecánicas centrales para hacer cambios importantes en el juego, o ya definitivamente pensar en una sexta edición con algunos diseños basales fundamentales cambiados y pensando ya en renovar completamente el juego. Entonces hablábamos de un sistema de reglas abiertas contra un sistema de reglas cerradas, ¿no? Vemos que en la quinta edición, bien las reglas no son todo lo abierta que puede ser un sistema como existen otros sistemas de juegos de rol, donde todas las reglas son abiertas. Eh, es- Quinta edición es mucho más abierto que los que son los sistemas anteriores, sobre todo comparándolo con cuarta o segunda edición, que eran Sí. muy, muy rígidos. Eso igual es un acierto, ¿eh? Yo creo que eso es algo, una de las grandes ventajas que produjo Quinta Edición, que nos permite entrar y jugar inmediatamente en la historia que queremos y después se ajustan las reglas a la historia. ¿Qué se perdió con ese movimiento de diseño? ¿Qué es lo que habría que tratar de recuperar, de mejorar? ¿Sí, Antes de Nico? eso quiero mencionar algo. Una de las grandes ventajas que tiene esta quinta edición y de la que ha aprovechado Wizard of the Coast es las redes sociales y la comunicación con nosotros los jugadores. Porque las reglas son enormemente abiertas, pero si Mm. tenemos una duda, podemos ir a Twitter, tuiteamos a Jeremy Crawford y es muy posible que el editor de reglas de Dungeons and Dragons no responda. Y Sí. por eso es que las reglas, a pesar de que han sido muy abiertas, probablemente si tienes una duda y vas a Sage Advice, encuentres la respuesta a tu duda. Quería mencionar eso antes de como insumo O, para la discusión. para los que hablamos español, en el grupo de Dungeons and Dragons que lleva Nacho. Así Sí, a es. ver, precisamente tantos años, 6 años resolviendo dudas. Primero en el grupo de Dungeons and Dragons quinta edición en inglés, el anglosajón. Luego en el de Row, ahora en el de habla hispana, que también lleva unos años el de habla hispana. Sí. Te das cuenta al final, o al final concluyes con que las reglas son muy amplias, pero en realidad están bastante claras. Y el 80%, no exagero, de las veces que alguien no entiende una regla es porque está buscando algo que no está ahí. Lo que sí que me gustaría a mí es unas reglas igual de amplias que tenemos ahora, pero probablemente redactadas de una manera más explícita. A mí me da la impresión que ciertas redacciones de ciertas cosas dan un poco, o están explicadas de una manera muy extraña, o intentan ser tan naturales en el lenguaje que se dejan cabos sueltos que pueden ser interpretados. Y Dungeons and Dragons atrae a un tipo de jugador, esto me va a costar muchos dislikes, atrae a un tipo de jugador que busca mucho recoveco en las reglas, ¿vale? Es decir, no es una casualidad que el típico Manskin lo pinten siempre como jugador de Dungeons and Dragons, no es casualidad. Entonces, Uf. por ejemplo, que la acción súbita, no sé si se llama así en castellano, la action surge del guerrero te dé una bonus action, es una cosa que se podía leer en las reglas y la interpretabas de cierta manera y tal. Cosas como esas se podrían haber evitado con un lenguaje un poco más técnico, un poquito, solo un poco. Y la regla sería igual de amplia. O sea, para mí una regla amplia es que las habilidades no tengan una tabla de resolución por nivel o por tipo de dificultad. Pero que sea amplia y sea flexible no quiere decir que tenga que estar redactado de una manera, voy a decirlo de esta manera, vaga. Sí. O incluso desordenada. Nosotros encontramos en varias partes del Oh, manual de que la referencia que tú necesitas en ese párrafo la encuentras en otro capítulo y es una locura. Sí, Por sucede. dar un ejemplo rápido, el foco mágico que pueden ocupar los exploradores no está retratado en ninguna parte
Y la única razón es porque el único foco mágico que pueden ocupar los exploradores es el cinturón de componentes. No pueden ocupar otro. Sí, pues, Pero no hay eso foco no arcano. explícitamente no está en ninguna parte. Ese es un ejemplo. Sí, Ese es un ejemplo de regla por omisión. Como no exactamente. lo pone, es que Sí. no lo tiene. ¿Me Exactamente. explico? Exactamente. Esas hay un montón en todo el manual, muchísimas. Sí. Muchas. Muchas. Y todas esas reglas están dispersas a lo largo del capítulo de equipo, de magia, de clase explorador. Y de verdad no tienes cómo encontrarlo a menos que, como dice Nico, vayas y tuitees y veas en las redes sociales cuál es la solución que tienen los exploradores para sus componentes mágicos. Si algún día queréis hacer el ejercicio, si tenéis mucho tiempo libre, yo os aconsejo que vayáis al Twitter de Jamie Crawford y empecéis a mirar las respuestas que da a las preguntas que le hacen y cómo la enorme mayoría son Sí, de dos tipos. Está en esta página, léela, o esto no está, lo que estás buscando no está. claro, O sea, no lo interpretes porque no está. claro. Y ese es el gran problema de quinta edición, que se da ese tipo de interpretación. A mí me hubiese gustado un lenguaje más explícito, más técnico. Sí, de Yo todas creo que maneras. el tema del lenguaje es en gran medida debido a que la quinta edición estaba hecho para principiantes. Eso lo hicieron con una intención y los editores lo han dicho muchas veces. Nosotros queremos que esta quinta edición sea para principiantes. Queremos traer más gente, sangre nueva al juego. Y para eso necesitaron ocupar el lenguaje menos técnico posible. ¿Se perdieron cosas en esto? Sí, se perdieron cosas y ojalá, si se reeditan un 5.5, ojalá veamos un cambio, ¿no? Ojalá veamos un lenguaje que sea no taxativo, pero indudablemente preciso, que yo creo que es lo que todos buscamos. Sí. El tema de las reglas por omisión es un problema, pero obviamente el manual también tiene un límite de páginas, tiene un límite físico en el cual no vas a poder poner todas las reglas Oye, y posibles. un límite mental del editor Sí, anteponiéndose a la multiplicidad de problemas que vamos a generar los jugadores. la parte que yo encuentro imperdonable es lo que se dijo al principio, el tema de lo desordenado que puede llegar a Sí, ser el manual. sí. Cuando el índice te dice, anda de la página no sé cuánto, y de esa página anda a esta otra, y de esta a esta, es que ahí tenemos un problema. Sí. El índice, el que tener geografía del manual sea especialmente dificultoso, porque el índice es muy malo, eso es lo único que a mí me parece de verdad Mm. un poco imperdonable. Y yo he visto, hay un video de Chris Perkins, editor narrativo, quejándose de eso. O sea, uno de los editores del juego diciendo, Sí. no, esto, Dios santo. Para principiantes. Bien, y ya que estamos entrando en este nivel como de reglas abstractas, menos abstractas, ¿creen que hay algunos subsistemas que se requieran para el juego? Estoy pensando en subsistemas que resuelvan situaciones sociales, subsistemas que resuelvan exploraciones, viajes, algo más de que no sea el combate, la magia, esos efectos como sobrenaturales, que deba estar cubierto en el reglamento. Yo echo de menos dos subsistemas principalmente. Y luego me gustaría ver desarrollados otros dos. Se supone que Dungeons and Dragons quinta edición tiene tres pilares: Sí, exploración, combate e interacción. Sin embargo, uno de ellos, que es el combate, ocupa una gran cantidad del manual, no solo reglas de combate, aptitudes de combate y conjuros de combate. sí. Y hay otros dos pilares que quedan esbozados, pero no entran en el mismo grado de detalle, son la exploración y la interacción. Pero es que precisamente la exploración me parece que es tan importante como el combate en un género como Dungeons y en un juego como aspira a ser Dungeons. Hay dos cosas que me parecen imperdonables que no se hayan tratado con detalle en el manual básico. Y es el viaje y sigilo. Sí. El sigilo es una tirada de habilidad, no se especifica más, y hay un cuadro que intenta aclarar las cosas y no las aclara. No la aclara. Entonces, a mí me parece muy mal llevado. Es decir, me hubiese gustado una pequeña igual que existe una subsección para saltar, nadar, trepar, una subsección tratando de una manera ordenada el sigilo, cuándo puedo esconderme, qué pasa cuando me escondo, la diferencia entre ser invisible y no percibido, cuándo puedo hacer una tirada de sigilo, etcétera. Y luego los viajes. Una mecánica útil para hacer viajes, para llegar de A a B. Una mecánica que yo pueda ignorar olímpicamente si yo quiera, pero si la quiero usar,
que esté ahí y sobre todo una mecánica que haga al explorador el gran maestro del viaje, porque el explorador tiene su mejor aptitud con diferencia, es la aptitud que le permite ignorar en lo que es bueno, que me parece de traca. O sea, no recuerdo cómo se llama ahora, creo que es Natural Explorer, sí, que le permite ignorar la exploración. Eres tan bueno que no hace falta que hagas nada más. No sé para qué haces esto, es decir, yo quiero ser bueno en esta mecánica, no quiero que me permitas ignorarla. Yep. Totalmente. Estoy plenamente de acuerdo. Sexta edición, yo hago aquí el punto, necesitamos una sexta edición. De hecho, yo creo que esto es muy abarcable en una 5.5. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, el tema del sigilo está. Y si tú te dedicas a recomponer todas las diferentes piezas de información que tiene el manual, vas a tener un sistema de sigilo lo bastante integral como para que no haya dudas. La diferencia está en que no hay una sección del manual que se llame sigilo. Y estos son los casos y estas son las reglas. Pero si se interpreta. Todavía tenemos un problema. Un mediano se esconde detrás del bárbaro. Punto. Fin. ¿A dónde se fue ese mediano? Oh. Claro, porque ahí estamos con las reglas de oscurecimiento. Es que el oscurecimiento es un concepto que no está bien explicado en ninguna parte del manual. Sí, se podría mejorar, pero yo no creo que haya que cambiar el sistema. No. Y por lo demás, recordemos que el mediano se oculte del bárbaro también viene de un concepto de la literatura clásica. No estamos hablando de que verdaderamente nadie ve al mediano, sino que el mediano es tan escurridizo. Tan poco destacable que se esconde, ¿no? Sí. Pero volviendo al tema, la parte que expone Nacho, lo del explorador, sí, es rarísimo, ¿no? Sí. Eres tan bueno en una parte del juego que mejor no juegues esa parte del juego. Eso es en el fondo lo que te permite hacer el explorador. Y es porque el sistema de exploración, no solamente de viaje de punto A a punto B, sino de, hey, estas son las ruinas y tienes que encontrar un edificio entre todas estas ruinas. ¿Cómo lo haces? Tampoco existe más que desplegar un mapa y comenzar a hacerlo uno por uno, en lo que probablemente vas a tener que aplicar las reglas del combate para saber cuándo te mueves. Entonces comienza... Sí. Es súper complejo. ¿no? Sí. No, requiere un poquito más de cariño ahí el sistema, definitivamente. También para lo social es particularmente endeble también, es como lo que generan muchos grupos, como esta problemática de nosotros jugamos todo lo social al revés de lo que jugamos lo demás, que en el fondo nosotros decimos, yo explico qué es lo que voy a hacer, yo voy y veo las huellas y si se quebraron ramitas y trato de fijarme en la profundidad de la huella y el terreno y luego de eso hago el chequeo de supervivencia para ver si pude rastrear con éxito o no. Y nosotros lo jugamos al revés cuando estamos en lo social. Nosotros decimos, ponemos la tirada primero, haz tu tirada de intimidación y según eso, esa acción de intimidar, te voy a cortar el pescuezo si es que no me dejas entrar, se convierte en creíble o no creíble. Justamente el sistema social debería tener algún tipo de enfrentamiento incluso, de situación de tensión, de resolución de conflictos, ¿no? Yo pienso igual, sí. Es muy difícil, obviamente, pero justamente personajes como diseñados como rostros o que tengan alguna ventaja, o incluso todo lo que hablamos de los trasfondos, de cómo ellos tienen un sistema de inserción y de involucramiento con lo social, debería salir a relucir ahí. Sí, estoy de acuerdo. Esto es también uno de los temas que es difícil de poner en simplemente un suplemento. Porque involucra cambiar cosas porque hoy en día las tiradas asociadas de sistemas sociales son o bien hechizos, amigos, encantar personas. Con hechizos tan buenos como amigos, que debería llamarse enemigos. ¿Sí? O las 3 habilidades de persuasión, engaño, intimidación. Lo cual es un poco... y a algunos grupos les gusta. Y perspicacia, que también es social. Sí, y perspicacia, que es social, hasta cierto punto interpretación también puede ser una habilidad social. Interpretación también es pseudo social, sí. Es pseudo social. ¿Qué me pasa a mí? A mí me gusta, porque yo personalmente lo actúo todo. Yo soy de esos narradores que tiran muy pocas tiradas de persuasión, por lo general es
si hay un punto que está muy endeble, porque ahí me gusta que mis jugadores actúen, porque a mí también me gusta actuar. Esa es una solución de narrador, no es una solución de sistema, es una solución de mesa, no una situación de Dungeons and Dragons. Así que yo ahí veo una diferencia a mí lo que me causa un poco más de ruido, tantos sistemas buenos de juego social, de tensión social, están los asociados a los sistemas de World of Darkness, por supuesto el sistema de Rokugan, de Leyenda de los Cinco Anillos, y algunos de esos lo vimos. Yo me acuerdo en 3.5, en Aventuras Orientales, había un sistema de etiquetas, de quién tenía los mejores modales, y si bien obviamente era muy, muy particular, a mí lo que me falta es que hay un vacío, no hay un pronunciamiento en muchas de las cosas que queremos ver. En el manual de Dungeon Master se habla de una estadística, una característica completa, que sería el honor, y cómo el honor influye en determinadas cosas, pero no me dan mecánicas para aprovechar esa séptima característica que podría ser el honor. Exacto. Sí. A ver, por una parte, a mí me gustan las mecánicas en social, porque yo siempre he considerado que las tiradas sociales o las acciones sociales no se diferencian en nada con ninguna otra acción. Es decir, cuando yo estructuro la narración y un personaje dice lo que va a hacer, un jugador dice lo que va a hacer, siempre existe lo mismo, la intención más la aproximación. Si la intención y la aproximación no me dejan dudas sobre el resultado, nadie tira. Si hay una duda sobre el resultado, se tira. Y me da igual si la intención es escalo la cuerda y la aproximación es con mi garfio, y me da igual si la intención es convenzo al guardia y la aproximación es amenazándolo. No sé si me explico. Totalmente. Es lo mismo. Totalmente. Sí. Sí. Pero claro, pero genera esa sensación de que yo puedo persuadir al guardia con una buena tirada de algo que es imposible que el guardia sea persuadido. Entonces no se tira. Entonces no se tira, exactamente. Pero genera esa sensación de que la habilidad puede sobreponerse a esa duda. O esa en este caso, a esa no duda, digamos. Claro, pero es que estamos en la... O sea, no por tener una habilidad entrenada te va a salir siempre gracias a una tirada de dados. La cuestión es si lo que estás intentando hacer y cómo estás intentando hacerlo es viable. O sea, si tú mides 1,20 m y vas a un guardia fuertemente armado y le dices, mataré a toda tu familia si no me dejas entrar, lo más probable es que el guardia no te crea, para empezar. Pero puede, o sea, si tu aproximación es suficientemente buena, a lo mejor me generas una duda como director de juego y te permito hacer una tirada, aunque la dificultad sea alta. Y puede pasar lo contrario. A lo mejor tú me dices algo, dices exactamente lo que el guardia quiere oír y no hace falta tirar los dados. De acuerdo. Entonces, ahí la cuestión es, yo como director, yo necesito saber qué dices. Me importa un bledo cómo lo digas. Puedes hablar en tercera persona, en primera persona, puedes usar un acento, puedes poner la voz que quieras, pero necesito saber cuál es tu aproximación. Sí. Entonces, pero creo que finalmente, para cerrar el tema, sería bueno escuchar algunos pronunciamientos en términos de diseño, ¿no? Algunos subsistemas, algunos aportes. Sí. A eso iba. Como yo sí que me gusta mecanizar ese aspecto, lo que yo veo es que podríamos aprovechar un sistema que ya existe dentro del juego, como son los rasgos de personalidad que te da el trasfondo. A mí me gustaría ver en los PNJs alguna pequeña sección que sean rasgos de personalidad. De manera que, por si Dios no lo quiera, en vez de matar al orco me da por hablar con él, yo sepa por dónde tirar y qué rasgos de personalidad tiene el orco, porque si por alguna casualidad el jugador acierta con uno de esos rasgos y entra por ahí con su discurso, sea más fácil, tenga ventaja, no haga falta tirar, o al revés, sea más difícil, desventaja, o sea imposible tirar. Y ya tenemos esa mecánica. Me gustaría implementarla ahí. De hecho, yo con PNJs importantes lo hago. Bueno, en segunda edición... en segunda edición existía exactamente eso, que tú tenías el tipo de reacción que se daba en una interacción, desde hostil hasta amistoso, con algunas gradaciones entre medio. Y eso tenía efectos mecánicos. Recuerdo que el bardo en segunda edición podía ajustar una escala de hostil a neutral, por ejemplo, o de neutral a amistoso. Pero dependía de una tirada también. Yo lo que quiero decir es la típica tirada de reacción de segunda, y de basic también. Pero a lo que me estoy refiriendo yo es que haya una serie de rasgos de personalidad
que afecten cómo va a reaccionar el personaje no jugador ante un tipo de discurso u otro. Me refería al tema de tipificar un poco los tipos de reacciones que pueden haber. Otra cosa que también me gustaría mecanizar es poner un límite a la cantidad de veces que puedes intentar una actividad social con un PNJ. Sí, también. Si no, hay jugadores que extienden los diálogos al infinito. Primero, algo de lo que dice Nacho lo vemos en algunos de los suplementos. Strahd del vampiro tiene rasgos de personalidad, tiene ideales, tiene falencias, tiene virtudes. Sí, Strahd tiene virtudes, es increíble, pero los tiene. Hacer Arakel Lich los tiene. Sí. Y tal vez una de las soluciones posibles sería simplemente, así como nos dan la clase de armadura, los puntos de golpe, los tipos de ataque, etcétera, 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 de un orco, no tener una pequeña sección también con los rasgos del orco. Y no estamos creando sistemas nuevos, estamos simplemente dándonos más información con las que jugar. Mismo sistema, pero más rico dentro de él. Eso, punto número 1. Punto número 2, el problema de que describe Nacho sea no solamente con los aspectos sociales. Jugadores que tiran 5 veces por investigar, o el grupo entero de 7 jugadores todos investigando, todos persiguiendo. Algo, tienes que darnos un hard cap, ¿no? Un número de intentos posibles o de consecuencias de ir fallando la acción que van a hacer que no sea deseable seguir intentando. Eso es lo que quería decir. Sí, estoy de acuerdo. Bien, ¿cuál es el siguiente tema del que podemos hablar? El alineamiento. ¿El alineamiento es un órgano vestigial del Dungeons and Dragons? ¿O hay que darle algún tipo de fuerza todavía? Nacho, parte tú. Pues depende de a quién le preguntes. A mí no me gustan los alineamientos, no me han gustado nunca, porque me parecen el rasgo de personalidad más limitante y torpemente explicado de la historia del rol probablemente. Ahora bien, los alineamientos en un principio no eran lo que son ahora, eran verdaderos alineamientos con las fuerzas cósmicas del universo. Eso es una vía que es muy interesante de explotar, muy interesante. Yo tengo un amigo norteamericano, estadounidense, mi amigo John Creed, que lo quiero muchísimo, que desde él empezó a jugar, él tendrá ahora una edad considerable, empezó a jugar con las primeras ediciones y él está enamorado de este tema de alineamiento porque se acuerda todavía de cuando una persona que era legal estaba íntimamente alineada con la energía de la ley en el universo. Él era parte de una fuerza cósmica que actuaba en el mundo. Y de hecho en su setting, todavía hoy, 30 y algo años después, él describe cómo cuando dejas de ser legal aparecen marcas en tu cuerpo, como un poco como, me explico, como que esa ruptura con la fuerza cósmica se manifiesta en ti. Sí. Si queremos mantener el alineamiento, yo creo que deberíamos recuperar esa faceta sobrenatural, esa faceta de alineación con las fuerzas planares, las fuerzas del universo. Porque en el mundo, hay una cosa que la gente no acaba de entender bien porque creo que le falta perspectiva. Y es que, tal y como se nos presenta, el mundo de los mundos de Dungeons and Dragons, la ley, el mal, el caos y la ley y el bien, son fuerzas objetivas. Sí, o sea, tienen planos. No depende del punto de vista. Sí, hay un libro entero que te está diciendo qué bestias y qué monstruos son buenos y cuáles son malos. ¿Eso quién lo ha escrito? No, es un punto de vista objetivo. Entonces, no te puedes ir de ahí. No, es que los orcos se consideran a sí mismos buenos. No, son malos. Son malos porque hacen estos actos que están objetivamente considerados en el juego como malos. Entonces, y ni siquiera es por los actos, tienen como una naturaleza que los vincula a eso. Eso sí, y eso es otra problemática distinta. Pero quiero decir que el alineamiento es objetivo. Si queremos huir de él, es mejor desterrarlo del todo. Total, el impacto mecánico es mínimo. Pero si queremos conservarlo, deberíamos tener en cuenta qué significa realmente el alineamiento, qué ha significado hasta ahora, y que no es un simple punto de vista moral, es una alineación con unas fuerzas cósmicas que son objetivas en el mundo de Dungeons & Dragons. Estoy de acuerdo con esa visión de o se extrema y se hace patente y físico en el mundo, o se elimina de lleno, porque
Quizás se podría hacer una graduación como con la fuerza de tu alineamiento, como en el fondo decir, todos los mortales nos mantenemos acá y si yo soy más bien malvado, egoísta y como una mala persona, no necesariamente soy parte del alineamiento malvado del mundo. Porque pasa algo, nosotros tenemos conjuros como detectar bien y mal, ¿no es cierto? Nosotros tenemos algunas referencias mecánicas que podrían estar eh, como en interacción con los alineamientos. Y ahí siempre queda la pregunta, ¿el mal metafísico de un vampiro, de un muerto animado, de un liche que llega a un pacto con la muerte misma para burlarla, es del mismo tipo de maldad que la de el ladrón de la esquina que le roba a los personajes y que pertenece al gremio de ladrones y alguna vez asesinó a alguien? Pues dependiendo de qué enfoque estés usando del alineamiento. Si usas el de Exacto. fuerzas cósmicas, sí, es el mismo. La intensidad no es igual, pero es la misma. Pero la esencia es la misma. Si estás usando un enfoque menos objetivo, no es lo mismo. Por el mismo motivo que un demonio, que es una encarnación del mal, o un diablo, son encarnaciones del Claro. mal, o O del un caos, o yugolot, de la... Sí, son encarnaciones del mal, son objetivamente, inequívocamente malignos, mientras que ese ladrón puede tener un tono de gris en su moralidad, pero porque aquí entra otro elemento que también hay que considerar respecto a los alineamientos, que es la parte que yo encuentro restrictiva en la interpretación del personaje. Y es que un alineamiento no quita el libre albedrío de una criatura. uh-huh. El paladín, que es legal bueno, ese paladín en concreto, puede cometer un acto maligno. O sea, eso de interpretar el alineamiento como no, esto no lo puedes hacer porque es legal bueno, sí puedes Sí, hacer, sí. sí puedes. Y de hecho muchas veces lo harás creyendo que estás haciéndolo bien. Exacto. ¿Vale? O sea, que el alineamiento no sea objetivo no quiere decir que la actuación de una persona con libertad sea rígida. Estoy de acuerdo. Nico, tú no has dicho nada respecto a esto. La solución que nos da quinta edición es diferente, ¿no? Hay mortales, las criaturas mortales, los humanoides como nosotros no tenemos libre albedrío y nuestras fuerzas raramente van a ser, nuestros actos van a ser tan poderosos como para alinearse con estas fuerzas cósmicas. Hay algunos que sí, la vasta mayoría no. Y eso incluye orcos, como incluye elfos, como incluye a todo el mundo. Hay otras criaturas que sus alineamientos, son tan marcados con las fuerzas cósmicas que son detectados por hechizos como detectar bien y mal. No muertos celestiales demonios, ¿no? Este sistema me parece bien. Me parece que aprovecha muchos de los aspectos clásicos de la fantasía, de la alta fantasía, ¿no? Un hechizo que me dice si hay criaturas que son malévolas en mis cercanías, ¿no? Y yo creo que a este punto está bien. Yo creo que si hay que aprovechar un sistema de alineamiento para mortales, para seres cuyos actos son mucho menos poderosos que los de estas criaturas, cuya naturaleza es mucho más flexible, cuyo libre albedrío también está mucho más vinculado a sus aspectos personales y a sus condiciones que a las grandes fuerzas del universo. Entonces, si queremos un sistema así, creemos un sistema alternativo. Y no hay ningún problema con eso. Y un sistema alternativo puede ir, por ejemplo, perfectamente en un Dungeon Master Guide 2, donde se incluye un sistema alternativo de alineamiento. ¿Es vestigial? En muchos aspectos sí. En muchos aspectos, descartémosle el alineamiento. No nos sirve. Pero yo creo que esos pocos hechizos que están asociados a un alineamiento nos sirven para retratar algunos de los aspectos de la fantasía medieval o alta fantasía o espada y brujería, que son clásicos, que es lo que trata de emular de un Ghost and Dragon. Sí, y ese alineamiento, como dice Nacho, a las fuerzas cósmicas, que también queremos emularlo en este género. Es que viene de la obra de Murkuk directamente. Sí, o sea, tal cual. Sí. Exactamente. Tal cual. Ahora, yo creo que probablemente uno de los grandes aciertos de quinta edición fue evitarse ese tema, ¿no es cierto? Y de hecho lo vemos, los settings más modernos, estoy pensando ahora en Eberron, por ejemplo, no necesita los alineamientos para nada. De hecho pone en duda de que los no muertos sean malvados probablemente, así como... Los dragones. Los yo creo dragones que excepto los demonios y los demonios. Y ya está. Porque hay celestiales que no son buenos. Exacto. Entonces, en ese sentido, creo que hay una evolución también como de relativizar esto que durante la Guerra Fría parecían ser los ordenamientos del mundo.
en nuestra sociedad ya mucho más deconstruida, eso no convence, ¿no es cierto? Y como que de alguna manera, más allá del romanticismo que podamos tener por algunos géneros, parece pedir de que no esté presente. De hecho, fíjate, has hablado de Eberron y me devuelve perfectamente, amo Eberron, me devuelve perfectamente a lo que os decía antes. Sí. Es decir, precisamente en Eberron, las criaturas dentro del mundo de Eberron pueden tener cualquier alineamiento y no están limitados al tipo de alineamiento que sugiere su tipo de criatura. Exacto. No obstante, sí hay planos alineados con el bien, con el mal, con el caos y con la ley. Sin ir más lejos, Daambi es el plano de la ley de Eberron. Es decir, sí es una fuerza planar, pero no es una fuerza que influya de una manera activa en el devenir del día a día donde viven los mortales. Pasa algo también de que esto toca todo lo metafísico del juego, ¿no es cierto? Es como los jugadores con años de experiencia saben en algún momento, siendo que en ninguna parte del manual del jugador dice cuando un personaje muere, cuando una criatura muere, se va a la post-vida, al afterlife, según su alineamiento. Y eso es como, a ver, ¿y qué pasa si en mi mundo no hay posvida? ¿O cómo tengo que estructurar toda una posvida para cada uno de los alineamientos cada vez que creo un mundo? ¿O me voy a la posvida general del Dungeons and Dragons? Y hay como una imposición rara entre el lore, entre el folclore, digamos, del Dungeons and Dragons, las reglas y las mesas, tal como lo implementan en su juego. Y creo que ahí hay que hacer una limpieza importante, porque es un problema lo que eso genera. Voy más lejos, los elfos no mueren, no van a un afterlife, reencarnan. Eso está en el lore explícito del Dungeons and Dragons, así es como están concebidos los elfos, son unas almas inmortales que encarnan en cada una de las vías en unos cuerpos. Porque para ellos tendría un peso el alineamiento. Claro, la cuestión es, a ver, hay que tener en cuenta también que estos fragmentos de información que nos estás dando tienen mucho que ver también con Reinos Olvidados. No solo, pero sí. O sea, en quinta edición el lore por defecto es Reinos Olvidados. Sí. ¿Qué sucede? Que también hay que tener en cuenta una cosa importante. El cómo se trata la muerte en Dungeons and Dragons es una cuestión de reglas, no de lore. Claro, o sea, tú piensas que en Dungeons and Dragons las reglas soportan que una persona que muere puede ser devuelta a la vida mediante la magia. Hasta varios años después. Incluso años después con el conjuro adecuado. Eso quiere decir que tú tienes que, por narices, tú tienes que permitir un sistema de afterlife, ¿vale? O de más allá, como lo quieras llamar, que permita que resucite la gente. Sí. Y bueno, no te queda otra en realidad. Sí. O bueno, o sacas un setting en el que la resolución no es posible o funciona de otra manera. Pero según las reglas básicas, la muerte funciona así. Sí. Sí. Y hay settings que lo hacen, nuevamente. Obviamente, y ese es uno de los problemas del alineamiento, cómo mezclamos reglas con una narrativa impregnada de un mundo, de un contexto, de una ambientación. Ahí uno esperaría que las reglas fueran más flexibles, ¿no? Para que nosotros decidamos qué ambientación queremos darle. Y en cuanto a eso, el camino que ha tomado la quinta edición es bueno en cuanto a que es lo suficientemente flexible, pero uno esperaría que también nos den reglas alternativas para narrar otros mundos, ¿no? Sí. Es curioso que Eberron no haya traído más reglas sobre alineamiento, o más opciones, más que reglas, ¿no? Es que la ignora. O sea, es que directamente la acción de Eberron es ignorarlo y ya está. Sí. Yo creo que debería ser la solución en general en Dungeons and Dragons y dejarlo al libre albedrío de cada setting probablemente. Ver cómo hace el trabajo del alineamiento, del afterlife, etcétera, y hacer ahí una revisión. Probablemente no requiera grandes revisiones en nuestro modelo de las 3 opciones, ¿no? El alineamiento tal como está va a seguir involucionando hasta que probablemente desaparezca completamente en el camino que tome esto, ¿no? Yo veo va a ser una regla alternativa. Yo veo la opción de que ha postulado Nico, de que aparezca en un Dungeon Master Guide 2. Sí, perfectamente. O que aparezca en un 5, bueno, 5.5 no creo, pero en una sexta edición que aparezcan las dos vertientes y cómo adoptar un alineamiento fuerte o ignorarlo, que sea más un dial, ¿no? Volver a esa propuesta modular que tenía Next y que al final no es tan modular.
Otro de los puntos que estaría bien tratar, echar un vistazo sobre cómo los vemos y cómo podrían cambiar de cara a una sexta edición o una posible sexta edición, porque sabéis que yo no soy especialmente partidario de ello, es el tratamiento de los puntos del golpe y el tratamiento de la muerte en Dungeons and Dragons. No tanto si debería suceder o no, pues eso es una cosa de la mesa, sino cómo lo mecanizan. Tal y como está ahora, los puntos de golpe parece que sea una especie de barrera de daño que se va agotando a medida que el personaje sufre y se mete en líos, hasta que de repente no puede aguantar más y ahí empiezan las salvaciones de muerte. El sistema en principio creo que estaremos de acuerdo que funciona. Ahora, ¿cómo lo cambiaríamos? ¿Cómo lo veis? ¿Creéis que podría mejorarse? ¿Creéis que podría introducirse alguna alternativa de cara a una edición posterior o otro suplemento que lo altere? Yo creo que los puntos de golpe generan un problema con la suspensión de incredulidad, ¿no es cierto? De la suspension of disbelief, que es cuando nosotros vemos a los personajes resistiendo unas cantidades de lo que llamamos daño, siendo que en ninguna parte de las mecánicas debería tratarse como un daño, como el tamaño de tus heridas, por así decirlo. Aún así nos genera la situación de que, por ejemplo, una caída de 12 metros de altura, que probablemente deje a cualquier persona tirada en el piso, si no muerta, independiente del nivel que tenga, para un personaje de nivel alto no es un problema, como que hacen una especie de parkour que les permite hacer unas caídas que son totalmente inverosímiles. O los daños por el fuego, que una determinada antorcha por estar en nivel 1 te mata, pero por estar a nivel 8 ni siquiera te hace cosquilla. Hace que la escala de realismo, de realidad del mundo, se vea muy, muy alterada. Yo creo que en quinta edición tuvieron unos aciertos tremendos que en otras ediciones no tenían, que era la cantidad de daño bruto que podía hacer un personaje con un determinado ataque o con una determinada acción, como un conjuro, etc. Porque efectivamente es posible que un buen ataque sea capaz de neutralizar en poco tiempo, en pocas acciones, a un personaje incluso de nivel alto. Y eso como que equiparó un poco esta sensación de irrealidad total, de que si soy un personaje de nivel alto puedo resistir cualquier tipo de daño. Entonces, creo que el problema, más que de mecánica, es de fondo, de cómo se definen los puntos de golpe y si es que se le agregan algunas mecánicas adicionales, que son las mecánicas que muchos jugadores o muchos diseñadores de contenidos caseros han tratado de dilucidar miles de veces, que son heridas permanentes, pequeñas condiciones como quebraduras, restricción al movimiento, incapacidades para tomar ciertas cosas, cegueras temporales, etcétera. Un montón de esas situaciones o condiciones que la gente quiere aplicarle a sus personajes, agotamiento, etcétera, como que simulen un deterioro un poquito más progresivo y gradual y no esta situación dicotómica de tengo un punto de golpe, porque al final queda este meme, ¿no es cierto?, del caballero de la mesa cuadrada de los Monty Python, que es el caballero negro que está amputado de sus 4 extremidades y dice, te voy a vencer, y está escupiéndole al rey Arturo porque tiene un punto de golpe y todavía está totalmente funcional en la mesa. A mí personalmente no me molesta el tema de los puntos de golpe desde su perspectiva mecánica. Creo que funcionan bien. Creo que están muy bien hechos en cuanto a balance. Como dice Germán, un buen personaje, si lo planea bien, si le salen las tiradas de dados, va a poder matar a su enemigo de un solo golpe, generando una especie de sensación de realismo. Lo que me molesta está en que yo siento que muchos de los narradores y de los jugadores tenemos que hacer una gran cantidad de trabajo para poder hacer un poco más verosímiles los puntos de golpe. Tenemos que entender que entonces el primer golpe que te pegó no es un golpe en que te haya pegado propiamente tal, sino que simplemente te quitó el balance de los pies o te quitó el aire de los pulmones. Todo ese tipo de cosas es un sistema que básicamente cuando juego con nuevos jugadores tengo que sentarme y explicarles cómo funcionan los puntos de golpe. Y que yo como narrador tenga que hacerlo no es lo que debería pasar. Debería haberle el juego explicado cómo es que funcionan los puntos de golpe, porque yo creo que no están en el manual. Yo creo que no está en el manual comprender el hecho de que un mazazo, un ataque, que un D20 más la fuerza que te hace un D8 de daño, no necesariamente una herida. Puede ser un golpe a tu moral. Y que eso
eso calza verosímilmente cuando tú se lo explicas a los jugadores y hace el trabajo de base y tú le dices, sí, cuando está a nivel 8 y cae de 12 metros, no es que tengan mayor resistencia a la gravedad, es que sabes cómo caer mejor. Y que yo le tenga que explicar eso a los jugadores es mal diseño. O más que mal diseño, es que se olvidaron de explicarnos una parte del diseño en el juego. Y eso yo creo que es Pero lo es que que, está en debe en la quinta edición. claro, pero es que yo creo que nunca nos lo han explicado. O sea, a veces, siempre, desde que existen los puntos de golpe, siempre es un batiburrillo extraño entre voluntad de combatir, luchar, resistencia a la fatiga, resistencia al daño, suerte, inmunidad de guión, etcétera. Y nunca nunca se han atrevido a decirnos claramente, de una manera específica, obvia, los puntos de golpe no son tu sangre, no son tu carne. Yo el otro día tuvimos una conversación, Germán lo leyó, en el grupo de Facebook de Dungeons and Dragons, donde al final yo trataba de explicar que los puntos de golpe, cuando te quitan puntos de golpe, no te están haciendo heridas, estás evitando. Estás evitando heridas. O sea, es la capacidad que tú tienes para ir ignorando ciertos ataques hasta que finalmente ya no puedes ignorarlos más. El propio Gary Gygax equipará los puntos de golpe a la batalla final que hay entre el sheriff de Nottingham y Robin Hood en la película de Errol Flynn, Robin Hood. Hay una batalla a espada larguísima que tiene muchísimas secuencias, muchísimas escenas, y están los dos dándose tajos y chocando las espadas hasta que finalmente Robin Hood le da una sola herida al sheriff de Nottingham y lo mata. Perdón por el spoiler. Entonces, yo creo que funciona así. Ahora, el problema es que lo que hacía Germán a mí me viene cuando, ¿qué pasa si mi personaje se cae a una piscina de lava y se come una cantidad enorme de puntos de golpe, pero como es de nivel 10, sale de la piscina hacia así? Y ya está. No, hombre, no. O sea, no puede hacerte el mismo daño un ataque que puedes evitar de alguna manera. Yo puedo rodar con el impacto ante la maza de un gigante, pero yo no puedo rodar con el impacto en una piscina de lava. Ni puedo rodar con el impacto, bueno, sí puedo, pero hasta cierto punto, cuando me caigo de 12 metros de altura. Por eso yo pienso y soy partidario de que sí debería haber una doble contabilidad de daño. Un daño evitable, derivado de los puntos de golpe, y un daño no evitable, derivado a una puntuación de heridas, de sangre, como la queráis llamar. Como a la salud directamente, y lo otro, este batiburrillo que tú llamaste de combinación entre voluntad de pelea y energía y moral finalmente, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Y eso, aprovecho para introducir una pequeña idea que yo tengo, que me gustaría ver en una futura edición. Esa doble contabilidad, de ese daño de carne, ese daño de herida, yo creo que sería incluso mejor y más útil para representar ese colchón que tiene el personaje entre que es derrotado y muere. Me explico. Hasta ahora, siempre que el personaje llega a 0 puntos de golpe, o bien moría, estamos hablando de Beckney, etcétera, o bien quedaba incapacitado y tenía el riesgo de morir. Sí. Lo que sucede es que siempre que quedas incapacitado y tienes el riesgo de morir, no puedes hacer nada más por salvarte. Si metiésemos un doble conteo, sucedería que al quedarnos sin puntos de golpe, sabemos que estamos en peligro cierto, pero todavía tenemos el colchón de las heridas, que debería ser pequeño, para escapar o para intentar hacer algo que no nos matase. Es decir, sí que es cierto que esas mecánicas están ahí, los puntos de golpe negativo, las salvaciones de muerte, están ahí para sacar del combate a un personaje que no puede seguir combatiendo. Pero al mismo tiempo te parte las piernas y no te deja escapar. Entonces, me parece un poco contraproducente. No sé cómo lo veis vosotros. Estoy muy de acuerdo, y yo creo que un juego así, o sea, un juego tan táctico, tan estratégico como es Dungeons and Dragons, se beneficiaría mucho de tener esta doble administración de resistencias, ¿no es cierto?, de puntos. Porque incluso se podrían hacer dinámicas. Algo que a mí me llama mucho la atención es cómo una dinámica que ya está introducida, y específicamente en los conjuros de dormir y en el conjuro de rociada segadora, no me acuerdo cómo se llama, pero que es esta Sí. situación en la que se hace un daño con la misma mecánica, se tiran dados. Ese daño se aplica solamente en caso de que el objetivo no tenga suficientes puntos de golpe, pero no le quita los puntos de golpe.
uno perfectamente podría pensar, por ejemplo, el ataque furtivo de los pícaros de la misma manera. Uno podría pensar que es una tremenda cantidad de daño, pero solamente se aplica si es suficiente para reducir las heridas o reducir, por ejemplo, la moral completa del personaje. Y en ese caso se aplica la condición. Pero si no, esa daga que estaba blandiendo el asesino no te deja desangrándote. O te degolló o no hizo nada. No sé si me Uno te explico. Es golpeó. como Sí, Sí, una entiendo. lógica de todo o nada en ese tipo de sí. ataques. Mm. Lo entendemos. Precisamente respecto a eso es que hay muchos jugadores y narradores que sienten que hay mecánicas desperdiciadas en D&D. Sí. Ese es un ejemplo perfecto de una mecánica que tú podrías ver en mucho más hechizos y los ves en Dormir, en un par más y en En Rayo de maniobras Muerte, de creo. combate. Por ejemplo, lo Sí. ves solamente relacionado a una cantidad mínima de hechizos, no lo ves, por ejemplo, en los venenos, que yo creo que Mm. sería muy, muy interesante verlo en los venenos, en ese tipo de cosas. Y la otra mecánica que yo, bueno, antiguamente existían otras mecánicas que gente quiere ver de vuelta, el consumir atributos de características, el consumir niveles. Yo creo que esas características, esas mecánicas, quiero decir, también que se habían ido. Yo creo que eran contraproducentes, hacían el juego innecesariamente más largo, innecesariamente más complejo y no se traducían. Me gustaría ver de vuelta la reducción de características en cuanto a heridas permanentes. Sí. Ujú. Yo creo que da muy bien, no para el juego común de Dungeons and Dragons, pero sí para un grittier game, para reglas alternativas. Reglas que no van a ser la norma, pero que sí son una herramienta más que puede tener el narrador para quitarle la mano a Luke Skywalker, por decirlo de alguna manera. También la otra mecánica que a mí me resulta absurdamente poco aprovechada es la de los niveles De de agotamiento. cansancio, Sí. exhaustion levels. De Yo creo agotamiento. que Sí. esa puede que sea la mecánica más bella de quinta edición y sinceramente 3 o 4 monstruos en los manuales, un par de hechizos y eso. Pero sinceramente yo los Y, y la creo habilidad constantemente. contraproducente del bárbaro berserker. Sí, ¿verdad? Sí. Y tú lo deberías ver más. Yo creo que es muy bueno para, por ejemplo, traducirlo en exploración. Te vas 2 días en el desierto sin la suficiente agua, comienzas a ganar niveles de cansancio. Y cuando te enfrentas al combate, vas a estar más débil. Entonces, siento que es una gran herramienta para una multitud de cosas más allá del mero combate. Sí, estoy muy Y de por acuerdo. eso Yo, me parece que es otra mecánica más que está poco aprovechada en la quinta edición, que nuevamente yo no espero que sea todos los combates tengan ahora niveles de cansancio, pero me gustaría verlo como reglas alternativas comprensivas de, por ejemplo, que nos digan en el manual del narrador, oye, considera que en estas condiciones tal vez meter un nivel de cansancio, tal vez considera que después de tantas horas sin dormir un nivel de cansancio, que algunas están, pero está un poquito, no es cohesionado, no es coherente, no es sistemático, lo suficiente para que nosotros los comprendamos verdaderamente y los jugadores. Y Nico, es si que es no hay que, una... Sí. perdón Nacho, y justamente si es que lo vas a introducir, tú lo puedes introducir bien, porque puedes tener conjuros que te recuperen rápidamente niveles de agotamiento. Por Puedes ejemplo. tener objetos mágicos que te permitan ser más resistente. Puedes tener. Hay una tremenda. Hay un tremendo potencial desaprovechado ahí. Justamente cuando inventan al bárbaro berserker, yo creo que ni siquiera se dieron cuenta de que no había ninguna forma real de volver a quitarse niveles de agotamiento si no era a través de descansos largos. Y uno saca la cuenta, un bárbaro berserker hace 2 veces furia al día, a niveles más altos incluso más veces probablemente. Entonces, terminas teniendo un personaje que mientras más ocupe su rasgo, más se va deteriorando. Y es el único. Es el único personaje, justamente. Y si tú lo hubieses hecho bien desde un comienzo y darle distintos subtipos a distintas clases que tengan que ver con hechiceros que sobrelanzan conjuros a cambio de agotamiento, con guerreros que se pueden extenuar a cambio de agotamiento, con pícaros que de verdad pueden estar en una situación de sigilo y camuflaje total a cambio de agotamiento, etcétera. Se pueden inventar muchas cosas, ¿no? Sí. Pero mientras no lo introduzcas seriamente, no lo puedes aprovechar. Es que realmente la mecánica de cansancio no está explicada, es un apéndice, Sí. literalmente, en el libro, y prácticamente no está vinculada con nada más, Mm. con nada más. Y a mí me parece un desaprovechamiento enorme. ¿Por qué no está la mecánica de agotamiento en la parte donde habla del viaje y la aventura?
sería perfecto, estaría perfectamente puesto ahí. Sí. Y una pequeña lista de cosas que pueden causar agotamiento, no que causan, que pueden causarlo. A mí me parecería estupendo. O sea, para una vez que tenemos una mecánica buena de agotamiento, porque la tercera edición era horrible, y me la escondes y no la usas, no sé, no lo entiendo. Sí. Yo, si me permitís, una idea que transmito es, en la campaña que tengo ahora, estoy jugando ahora mismo de quinta edición, está ambientada en Eberron, yo he sustituido las salvaciones de muerte fallidas por niveles de agotamiento. De manera que es más complicado para un personaje que esté a 0 puntos de golpe morir, porque tiene que fallar 6 veces. Claro. Pero cuando se levanta por fin, ese agotamiento permanece. Con lo cual, yo creo que ahí he matado 2 pájaros de un tiro. Le he dado un poco más de gracia al agotamiento y me he quitado de encima eso que a mucha gente no le gusta. A mí no me gusta demasiado, pero lo puedo soportar. Pero sé que hay gente que lo odia, de tener 2 tiradas de salvaciones de muerte falladas, pasar 3 o ser estabilizado y levantarte como si nada cuando has estado literalmente a un turno de morirte. Así que yo creo que es una buena idea y animo a la gente a que putee a sus jugadores con agotamiento, además, a placer. Sí. He de decir que la quinta edición integra algunas de estas reglas, por ejemplo, en la tumba de la aniquilación, las reglas de viaje, los niveles de deshidratación están asociados a niveles de cansancio. Y también hay muchos monstruos que operan con niveles de cansancio. A través de esto es que yo me enamoré un poco de este sistema y de hecho yo aplico reglas muy parecidas a las que aplica Nacho. Porque esa otra sensación, lo que dice Nacho, yo creo que es un sentimiento que también a los jugadores les molesta mucho. La sensación de estuve a punto de morirme y el paladín me hizo imposición de mano, me recuperó un punto de su pool de 25 que tiene, me dio un punto y ahora estoy listo para volver a la batalla en plenas capacidades. Lista para volver a la economía de acción como si nada. Exactamente. Exacto. Entonces, sí. Consecuencias en el combate, porque nosotros sabemos que hasta cierto punto Dungeons and Dragons, la quinta edición, se basa mucho en esto de administración de recursos, ¿no? Sí. Tengo una cierta cantidad de hechizos, tengo una cierta cantidad de golpes, tengo una cierta cantidad de acciones, tengo que ver cómo lo combino en la forma más eficiente posible. Y luego pasa, perdón, no sé si estabas listo. Y no hay consecuencias para esta administración de recursos para morirme. Es más, de que me convenga que uno de mis compañeros esté desangrándose en el suelo, al menos por los primeros 2 turnos y después voy y lo recupero. Pero es muy real, porque a mí me conviene, si me quedan pocos puntos de golpe, 2 o 3, ser el personaje que reciba el próximo aliento de dragón, el próximo ataque de mucho daño, porque voy a absorber todo ese exceso sin mayores problemas y no lo va a absorber un personaje que sí tiene esos puntos de golpe. Así que en términos tácticos es muy real eso. Ahora, extrañamente, si hay algunas mecánicas que incentivan el uso de los niveles de agotamiento, que son unos conjuros, no recuerdo cómo se llaman, pero son conjuros que van imponiendo nube ponzoñosa, una cosa así, que si tú estás dentro de la nube vas bajando tus niveles de agotamiento, o sea, los vas subiendo. Pero son conjuros que no van a ocupar los personajes, probablemente nunca. Porque yo tendría que tener a los oponentes 6 turnos encerrados para realmente sacarlos fuera a combate, 5 turnos, 6 turnos. Y nadie va a estar llevando la cuenta de cuántas veces alcanzan a descansar los orcos después de que yo los metí en esta nube. Porque eso no es parte del juego. El juego se trata de los protagonistas. Así que, de todas maneras, hay que tener mejores mecánicas asociadas a las varianzas, a los cambios de niveles de agotamiento. Eso estoy muy de acuerdo. Y que se pueden asociar a muchas cosas, incluso a chequeos de habilidades con sobreesfuerzo, a combates que empiezan a prolongarse mucho. Quizás podrían haber incluso algunos rasgos, como hablábamos, ¿no es cierto?, de que el grupo podría tener dados de superioridad, ¿no es cierto? Quizás podrían haber situaciones en las que un personaje se autoimponga un nivel de agotamiento a cambio de tener un dado de superioridad, una acción adicional, alguna cosa por el estilo, ¿no? Y como tú decías, también se aplica muy bien al pilar de exploración. Por ejemplo, mis jugadores están tratando de abrir una puerta, hicieron sus tiradas de atletismo, no la pudieron abrir, pero lo van a seguir intentando y eventualmente van a poder lograr abrirla. Sí. Pero si me dan la herramienta a mí como narrador de decir, ok, si a la tercera tirada no lo logras abrir, vas a ganar un punto de cansancio, entonces los jugadores se la piensan, empiezan a buscar otras alternativas, a desarrollar el pensamiento lateral que es básico para Dungeons and Dragons. Sí. Y por lo mismo yo creo que, nuevamente, estamos hablando, complejizar el sistema,
sí, pero de aprovechar mejor herramientas que ya tiene el sistema. Y yo creo que definitivamente por eso una 5.5 en muchos de estos casos es la solución. Porque ya tenemos el sistema propiamente Claro, tal. lo medular Ahora, está. exacto, ya tenemos la columna vertebral, ya tenemos todo. Es cosa de ir agregándole más partes. Y yo creo que la mejor solución en cuanto a eso es ir por una 5.5 o tal vez aprovechar la 5, pero en realidad yo creo que ahí hay algunos problemas de base en cuanto Pero al idea manual del mía, jugador en sí. pero idea mío estamos llegando a que sería excelente contar con 3 tipos de resistencias. Una es el agotamiento. Uno son los puntos de golpe entendidos como este batiburrillo de moral y ganas de seguir combatiendo. Y el tercero que sea este daño y salud propiamente tal. Eso para mí es una señal de que habría que pasar ya a una 6ª edición de todas maneras. A mí no me enamora el sistema de heridas. A mí ¿Ya? no lo encuentro exacto, porque lo que ustedes decían de este sistema de pocas heridas que puedan ser atacadas directamente, yo lo veo muy como nivel de agotamiento. Si tú llevas a 7 puntos de agotamiento, de hecho, tú mueres. Entonces, tal vez se pueda crear un sistema a partir del agotamiento, un Mm. sistema de heridas, y así solo manejas 2 variables, que yo creo que también es más fácil de comprender para los jugadores y de administrar para Sí, todos. se ha hecho antes, es decir, hay juegos que llevaban de hecho, juegos basados en el dado de 20, que llevaban por una parte los puntos de golpe clásicos y por otra parte un marcador de estatus, donde al final de ese marcador de estatus, que era acumulado al daño de puntos de golpe, podías llegar a quedar incapacitado, incluso a morir. Es decir, no solo lo que está diciendo tiene muchísimo sentido, es que además se ha hecho ya. O sea, Claro. tenemos el modelo, podemos hacerlo. Sí, Tenemos la tecnología. Tenemos la tecnología. sí. ¿Alguien más quiere opinar respecto a este tema? Porque la otro, en conjunto con los puntos de golpe, y los puntos de herida, los puntos de cansancio, como quieran llamarlo, está el tema de la muerte, ¿no? Ujú. Sí. Porque en Dungeons and Dragons hasta nivel 5 probablemente la muerte es lo peor. Significa que tengo que comenzar de nuevo, básicamente, a menos que vaya yo en búsqueda de algo que me permita cambiarlo todo. Pero a partir de nivel 5 o en 5 ya tengo acceso a hechizos de nivel 3, ¿no? La muerte comienza a ser prácticamente intrascendente. Es un tema. Yo tengo que llegar a nivel 5, tengo que mantener vivo mi personaje a nivel 5 y de ahí simplemente tengo que confiar en mi clérigo o en mi druida y listo. Y listo. La muerte manejada en Dungeons and Dragons no está bien manejada. No, sobre todo en términos narrativos, porque ¿qué sería un mundo en términos reales con conjuros disponibles de revivir, de resurrección, es simplemente cosa de pensarlo. Es como nosotros tenemos toda una serie que es Altered Carbon, ¿no es cierto? Que explora toda la idea de una humanidad que vence a la muerte, ¿no? En el momento que tú tienes personajes que a voluntad pueden revivir personas, inmediatamente estás creando no sé si llamarlo una religión, pero sí un orden social completamente distinto que se va a basar en torno a ese conjuro y ese potencial que van a tener algunas personas frente a otras. Es el poder total. Sí. Bueno, narrativamente Dungeons and Dragons lo soluciona de una forma que es muy pobre, por Inocente. decirlo de alguna manera, inocente, que es Inocente, sí. el hechizo solo funciona con aquellos que los dioses quieren que funcione. Y los Sí. aventureros son especiales y por eso sirve con los aventureros. Y no Deus sirve Ex. con... exactamente, es eso. Es Justamente. literalmente una intervención divina que nos explica por qué funcionas con estas personas y no con estas. Algunos creen, el peor recurso narrativo jamás hecho. Pues probablemente sí. Yo soy de esos. Probablemente, Yo también. Entonces, probablemente ¿cómo? sí. Hay una... A ver, a mí no me molesta, pero porque Dungeons and Dragons no gestiona la muerte de ninguna otra manera. Entonces, la manera por defecto que tiene que gestionar la muerte es que se puede revertir. Dado que no existe manera de evitarla y no hay control narrativo, no hay control por parte autorial por parte del jugador para poder decidir que tu personaje no muere en este momento, estás a la merced no solamente de tu propia estrategia buena o mala, sino también de la buena suerte. Y eso es una putada muy grande. Hay muchos juegos, especialmente los juegos más letales del mercado, suelen tener puntos de destino, de suerte, que permiten burlar a la muerte al menos un par de veces por personaje. Tal cual. Hablo de, por ejemplo, hablo de juegos donde morir es realmente sencillo.
muy sencillo. Luego está el OSR, que es su propio animal aparte, y luego tenemos Dungeons a partir de la tercera edición, donde no hay ningún tipo de mecánica para evitar morir. Te mueres, y si acumulas suficiente daño, tienes muy mala suerte, pues te mueres, y ya está. Aquí Sí. yo creo que la manera de gestionarlo es mediante hechizos de resurrección. Hay gente que le parece irreal, claro que sí, es que es irreal. Es que llega un punto que es estúpido, porque es muy difícil creerte, hablamos otra vez de la suspensión de incredulidad, es muy difícil creerte que el malo malísimo que tiene una mazmorra enorme y una torre de magia y tiene un ejército, no puede pagarse un lanzador divino de nivel suficiente como para revivirle cuando los buenos le matan. Sí. Pero si haces eso, estás quitándole la victoria a los jugadores. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Funcionan de una manera, pero no funcionan de la otra. Funcionan solo para los buenos. No es realista. Ya es que no sea realista, es que no es verosímil, ni siquiera. Exactamente, Sí, exactamente. Porque Entonces, obviamente, perdón, sí, continúa Nacho. nada, que simplemente la barrera del dinero no es suficiente. Los hechizos de resurrección son increíblemente caros. Son caros incluso para la economía de Dungeons & Dragons. Muy, muy caros. Yo en una campaña que jugué, la primera campaña que hice de nivel 1 a 20 en Dungeons Quinta, yo recuerdo que murieron 4 personajes durante toda la campaña. Los pudieron resucitar a los 4, pero supuso la bancarrota del grupo cada vez. Entonces es increíblemente caro, pero se puede hacer. Se puede hacer. Sí. ¿Le da otro aire a la muerte? Sí. ¿Le quita ese aura de misterio, ese aura de definitivo? También. Pero es que no tiene otra manera de gestionarla. Bueno, pero pensando, bueno, lo primero que quería decir era que no podemos pedirle a Dungeons and Dragons realismo. Eso no es lógico. Estamos hablando de fantasía, estamos jugando un juego de Un fantasía. juego Estamos imaginario. pidiendo, exacto, estamos pidiendo verosimilitud, que son dos conceptos muy distintos, Sí. pero que van en una misma línea lógica. Y en cuanto a esa misma lógica, tienes toda la razón, que además, y hay que decirlo, es chocante. Yo conozco mesas donde no hay hechizos de reencarnación o de revivir o de... No existen los hechizos. Están Y vedados cuando muere un por personaje... decisión del narrador. Exacto, Sí. exactamente. Y ha pasado que cuando a un jugador se le muere el personaje y ve que 8 meses de esfuerzo se fueron al tacho de la basura y tiene que comenzar de nuevo, se para y se va. Entonces hay una solución también en el aspecto lúdico que tenemos que dar. Tenemos que dar una alternativa, porque no es tan fácil como llegar y decir, es que lo realista sería que se mueran. Sí, es lo realista, no es lo divertido. Entonces tenemos que poner lo lúdico y lo verosímil en la balanza. En cuanto a eso, y la alternativa que yo sé que va a salir en los comentarios si es que no la abordamos en algún momento, es la alternativa que encontró Matthew Mercer, ¿no? El Dungeon Master de Critical Role y ahora ya una persona que ha escrito oficialmente para Dungeons and Dragons en un par de aventuras y en su propio manual de ambientación, su escenario de campaña. Y es la regla de que tú vas acumulando como desgaste en tu alma. Te tienen que revivir con un ritual, que a su vez incorpora una cierta tirada de habilidad, que puede ser de persuasión, de intimidación, de interpretación, de básicamente lo que tú creas apropiado para emplazar el alma del difunto, pero aún así va a ir haciendo cada vez un poco más difícil revivir a la persona. Yo creo que es una solución que narrativamente es muy eficiente, porque cada escena de revivir, sabiendo que existe la posibilidad de que falle, va a ser enormemente poderosa. Cada tirada que tengas que hacer al momento de interpretarla va a ser enormemente poderosa, pero no me resulta elegante, porque la encuentro un poco inconsistente y redundante a la vez. Ahora, además de tener puntos de herida y todo eso, estamos dando estos puntos de desgaste de alma Claro. que no me terminan de convencer en cuanto a que era otro sistema más, Es una un andamio redundancia. casero sobre el sistema, es como un parche. Exactamente, Sí. exactamente, es un parche. Y por eso es que definitivamente en una siguiente edición yo creo que tienen que encontrar algo, tienen que existir una solución. Claro, rituales secretos que, bueno, cualquier narrador está libre de inventarlos, ¿no? Pero se puede buscar un poquito de inspiración, así como que ciertos personajes, que ciertos objetos mágicos permitan revivir.
Y cuando el grupo encuentra uno de estos objetos mágicos, solamente sirve para revivir algún personaje alguna vez, sea todo un hallazgo, digamos, o que sea incluso un quest ir a encontrar uno de estos objetos mágicos. Como ponerlo no en una mecánica controlada por los jugadores, sino que en una de las mecánicas controladas por los narradores. Yo creo que eso podría ser muy interesante. Sí, incluso vincularlo definitivamente a la voluntad divina. Quiero decir, Sí, ya son los dioses los que te están resucitando al fin y al cabo. Exacto. Y dado que los dioses en los mundos de Dungeons and Dragons, con honrosas excepciones, son criaturas que son sintientes, que se involucran en el mundo de los mortales, ¿por qué no atarlo ahí? Yo soy un gran fan de la vida después de la muerte y de los escenarios de vida después de la muerte. Y de hecho he tenido personajes que se han muerto y han pasado un pequeño tiempo en ese mundo entre mundos antes de ser resucitados. Y siempre ha sido muy interesante, la verdad. Bueno, hablamos un poco de eso también, ¿no es cierto? De cuáles son los mundos de los muertos en Dungeons and Dragons. Exactamente. De que eso en términos cosmogónicos tampoco está bien desarrollado en Dungeons and Dragons. Bueno, ¿cuál de todas? La gran rueda, el axis, el árbol, ¿cuál de todas las cosmologías? Cada afterlife por alineamiento, etcétera. En fin. Pero sí, yo creo que estamos de acuerdo entonces de que hay que buscar alguna solución. Yo creo que me gustó los adjetivos que tú usaste, una solución más elegante, que sea menos redundante, yo dije menos controlable por los jugadores, más verosímil, como dice Nacho, para la situación de la muerte y su reversibilidad, ¿o no? Sí, indudablemente eso yo creo que tiene que ir por ahí cualquier solución, que obviamente nosotros no tenemos la respuesta, pero no es compatible con quinta edición, esa es la realidad. De acuerdo. Porque en quinta edición existen los hechizos de resurrección y por lo tanto tendría que cambiarse. De acuerdo. Bueno, y con esto vamos terminando esta edición de la discusión, la gran discusión de suplementar la quinta edición, irnos por una 5.5 y por lo tanto cambiar algunos aspectos, o directamente la sexta edición de Dungeons and Dragons. Y le damos muchas gracias a Nacho por estar aquí con nosotros, quien es no solamente un erudito en Dungeons and Dragons, sino que tiene la experiencia de resolver las dudas con esta comunidad, ya sea en el grupo de habla hispana o de habla inglesa, y por lo tanto le damos muchas gracias por estar aquí, Nacho. Ha sido maravilloso poder conversar con ustedes, esperemos que lo hayan pasado muy bien, y déjenos en la caja de comentarios cualquier tipo de alternativa o en general comentarios sobre qué debería llevar una edición para que nosotros mismos la analicemos en un posible futuro. De todas maneras, suscríbanse a nuestro canal para recibir otro de estos videos con nuestras conversaciones con el Nacho. No olviden hacerle clic a la campanita, darle dedito arriba y nos estaremos viendo.